Morning dominguinos, bienvenido a tu clase virtual. El día de hoy tenemos el tema Guerra con España y fin de la prosperidad. La guerra con España. En 1862, al culminar el segundo mandato de Castilla, ocupó la presidencia del Perú Miguel de San Román, quien murió repentinamente al año siguiente. El vicepresidente Juan Antonio Pezet asumió el poder. Pezet encontró una situación complicada. La independencia del Perú no era reconocida por España, quien se rehusaba a entablar relaciones diplomáticas con los patriotas. En ese contexto, en 1863 llegó desde España una expedición científica al mando de Luis Hernández Pinzón, con navíos de guerra, lo cual no fue bien visto por las autoridades peruanas. Por esa fecha, en la hacienda Talambo, Lambayeque, ocurrió un incidente en donde murió un trabajador español. El gobierno ibérico exigió una sanción a este hecho, para lo cual quiso imponer un comisario regio o extraordinario que el Perú rehusó aceptar. El Estado peruano inició conversaciones diplomáticas debido a que la Armada Española era superior a la nacional. Por esa razón, en enero de 1865 se firmó el Tratado Vivanco-Pareja, mediante el cual el Perú se comprometía a reconocer al comisario regio, pagar la deuda con España y correr con los gastos de la Armada Española. Mientras tanto, los españoles ocuparían las islas guaneras de Chincha. El combate del 2 de mayo. La firma del Tratado Vivanco-Pareja generó malestar al interior de la sociedad peruana. En 1865, mediante un golpe de Estado, Manuel Ignacio Prado asumió la presidencia, anuló dicho tratado y declaró la guerra a España. Tras ser vencida en diversos enfrentamientos, la escuadra española atacó el puerto del Callao el 2 de mayo de 1866. Al tiempo de efectuar el primer disparo, el secretario de guerra, José Gálvez, gritó con voz fuerte: «Españoles, aquí os devolvemos el tratado del 27 de enero». El Perú no solo pretendía recuperar las islas de Chincha, sino que se negaba a admitir cualquier daño a su honra, sumisión o tutela de la antigua metrópoli. El combate no tardó en generalizarse. En las fortificaciones se desplegó la bandera peruana y se cantaba el himno nacional. Casi a la hora de iniciar las acciones, una explosión ocurrió en la Torre de la Merced, dando muerte a José Gálvez. Avanzamos a la siguiente página de tu texto y aquí encontramos el final de la prosperidad. Tras la guerra con España, se convocó a elecciones en las que resultó elegido Manuel Ignacio Prado. El Perú estaba sumergido en un déficit presupuestario y los préstamos a los consignatarios del guano para afrontar la guerra había incrementado la deuda con estos. En 1867, Prado promulgó la Constitución del mismo año de tendencia liberal, en la cual marcó la supremacía del Congreso, estableció la unicameralidad parlamentaria y la reducción de la edad para ser elegido diputado. Pero existían sectores inconformes con la autoridad de Prado que iniciaron una serie de insurrecciones. Ante esta situación, el presidente renunció en 1867. En las elecciones convocadas para ese año, resultó triunfador su opositor, el militar y político José Balta. Balta y el último gobierno de caudillos. Balta enfrentó una severa crisis fiscal. El Estado mantenía cuantiosas deudas con varios gobiernos extranjeros y con los consignatarios del guano. Los recursos obtenidos por la venta del guano eran bajos y la bancarrota fiscal era inminente. El presidente no redujo los gastos ni aplicó políticas de ahorro para estabilizar el presupuesto. Por el contrario, realizó obras públicas como la construcción de la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo y el Puente Balta. El contrato Dreyfus. Para reconocer o resolver la situación económica peruana, el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, propuso modificar el sistema de consignaciones por otro que brindara los recursos necesarios para sanear el déficit fiscal. El nuevo sistema otorgaba a una sola empresa los derechos sobre el guano. Hacia finales de 1870, el Congreso aprobó que la casa francesa Dreyfus tuviera todos los derechos de explotación sobre 2 millones de toneladas de guano. A cambio, la casa Dreyfus se comprometió a pagar los intereses de la deuda externa, que en ese entonces ascendía a 5 millones de soles. En el contrato se estipuló también el pago de un adelanto de 2 millones de soles y mensualidades de 700.000 soles para el Estado peruano.
la construcción de ferrocarriles. Los recursos que aportó el contrato Dreyfus fueron utilizados para implementar una política ferroviaria con el fin de disminuir las dificultades de comunicación y transporte. Se empezaron a construir importantes vías de ferrocarriles: Lima-Loroya, Lima-Chancay, Pisco-Ica, Etén-Ferreñafe, Arequipa-Mollendo, Arequipa-Puno e Hilo-Moquegua. La construcción de estas vías mejoró la comunicación, pero también ocasionó el incremento de la deuda externa debido a que el Estado pedía anticipos a la Casa Dreyfus. En 1873 la Casa Dreyfus dejó de enviar las remesas mensuales de dinero, aduciendo que solo el pago de los intereses de la deuda externa consumía el total de los ingresos del Guad. El contrato fue cancelado, pero la Casa Dreyfus mantuvo reservas que pudo vender a bajos precios. Aquí podemos apreciar justamente esta imagen donde se aprecia la construcción de ferrocarriles, ¿no?, que para la época estuvo a cargo de este ingeniero norteamericano Henry Mays. Pasamos a la siguiente página de tu texto y encontramos el siguiente título: América Latina bajo el caudillismo. El fenómeno caudillista. Con las guerras de independencia se disminuyó la producción de alimentos, lo cual generó crisis económicas e inseguridad. Paralelamente, la tierra se distribuyó especialmente entre los oficiales que participaron en las guerras de la independencia. Muchos de los militares que se hicieron dueños de las haciendas se convirtieron en caudillos con poder social, económico, político y militar. Un nuevo nacionalismo en América Latina. Para dar legitimidad a los nuevos estados nacionales, estos debían tener un territorio bien delimitado, una organización política, una constitución y unas leyes. La población estaría compuesta por personas con rasgos comunes como el idioma, la historia, las costumbres y la cultura, lo que se constituía en la base de la identidad nacional. Las guerras de independencia dieron nacimiento a la nueva nacionalidad, que fue reforzada a través de símbolos, tales como banderas, himnos, marchas y conmemoraciones fastuosas. El caso del Río de la Plata y Paraguay. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, la anarquía política se produjo porque los federalistas y los unitarios no llegaron a ningún acuerdo. A partir de 1831 surgió la figura de Juan Manuel Rosas, caudillo federalista que se hizo del poder desde 1835 hasta el 52. En el siglo XIX, Paraguay soportó la dictadura de un civil, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, debido a la fervorosa defensa que realizó por la autonomía frente a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Asumió el gobierno en 1814 y solo a su muerte lo dejó en 1840. Pasamos ahora a nuestra siguiente página de tu libro y ahí tenemos el caudillismo en América Latina, México y Su Alteza Serenísima López de Santa Anna. Durante el Congreso de 1824 se produjo en México un debate entre federalistas y centralistas que culminó con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto destacó el caudillo Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México desde 1833 hasta 1855 y cambió de tendencia constantemente hasta conformar una dictadura en la que se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Firmó un tratado con Estados Unidos al que entregó el territorio de la Mesilla, hecho que aumentó su descrédito. Los caudillos Juan Álvarez e Ignacio Comonfort iniciaron una revolución y emitieron el Plan Ayutla para deponer a Santa Anna, convocar un congreso y restablecer la república. En 1855 López de Santa Anna fue exiliado. Los casos venezolano, chileno y brasileño. En Venezuela, José Antonio Páez, antiguo general de Bolívar, gobernó de 1830 al 47. Se alió a los comerciantes y propietarios de grandes haciendas con el propósito de modernizar el país. En Chile, tras un breve lapso de anarquía política, los conservadores tomaron el poder en 1830. Diego Portales destacó como un influyente ministro de los presidentes José Ovalle, Fernando Errázuriz y Joaquín Prieto. Dicen que era Portales quien realmente gobernaba, incluso con autoritarismo. Murió asesinado en 1837. Y por último, Brasil,
es una excepción al caudillismo. Nació a la vida independiente como una monarquía. Entre los años 1822 y 89 gobernaron dicho país dos emperadores, Pedro I y Pedro II. Este último logró cogobernar con las élites conservadoras del país. Gracias a ese pacto, Brasil pudo prosperar y evitar el caudillismo. Muy bien, dominguinos, esto sería todo por el día de hoy. Gracias.